esconder la falta que me haces, Dios. Por más que hago el bien, sé bien que no estoy... Ahora sí, iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Entonces vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 8. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 8. Y yo me quito mis gafitas, que para leer no es que sean las más cómodas. Bueno, cuando lo encontremos nos colocamos sobre nuestros pies. Usted sabe que nos gusta reverenciar la palabra, ¿cierto? Y luego nos sentamos a estudiar. Muy bien. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 1 al 8. Dice en la Reina Valera: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu tocando nuestros corazones, Señor. Que haya limpieza en mi corazón para dar tu palabra, Señor, y que haya también pureza en el corazón de quien la recibe para ponerla por obra, guardarla, verla agradable y llevarla a su vida diaria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a estudiar. El título de la prédica de hoy es El yo que vale la pena. ¿Listo? El yo que vale la pena. En la prédica anterior decíamos sin fatiga, pero sin descanso. Y hacíamos referencia a que la vida cristiana es una vida de trabajo intenso. Es decir, usted y yo como cristianos tenemos que estar metidos ahí, en una cosa, en la otra, en lo de aquí, en lo de allá. El Señor trabaje, dejando trabajar al Señor, haciendo esto, haciendo lo otro, en beneficio de nuestro corazón. Que la vida cristiana no era una vida quieta, es una vida de continuo agite, de continuo movimiento, ¿cierto? Ok. Y decíamos que es que como todo lo debemos poner o llevar en temor y obediencia a Dios, eso requiere de mucho trabajo. Es decir, llevar toda nuestra vida al temor y a la obediencia a Dios requiere de mucho trabajo, porque es llevar todo, es decir, mi relación en mi casa, mi relación laboral, mi empresa, mi empleo, todo llevarlo al temor y a la obediencia a Dios. Resulta que cuando estaba en esa prédica el Señor me regaló este texto, pero introducirlo en la prédica entonces hubiera hecho la prédica supremamente larga. Ya cuando lo dejo aparte y lo empiezo a estudiar me doy cuenta que el Señor tiene aquí otro principio que nos quiere enseñar, que me enseña a mí precisamente esta semana en reunión de caballeros, y que yo se lo transmito a usted. Porque es tal vez en este momento una de las cosas que a nosotros como cristianos nos da mucha brega. Y precisamente tenemos que trabajar en eso,
porque es algo que no es natural en nosotros. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces recuerde cómo se llama la prédica, el yo que vale la pena. ¿Listo? Porque usted sabe que el yo siempre ha sido nuestro mayor obstáculo para la relación con Dios, es el yo. Pero resulta que hay un yo que vale la pena. ¿Ok? Bueno, también le aclaro, primero antes de empezar a estudiar, que esta historia está en 2 de Samuel capítulo 24, del versículo 1 al 25, ¿sí? Está también la misma historia. Resulta que ahí hay unos contrastes cuando uno compara 2 de Samuel con 1 de Crónicas 21, ahí hay unos contrastes. Pero me llamó poderosamente la atención, primero, que para yo hablarle de esos contrastes, tengo que hacer un estudio mucho más teológico, de mucha más exégesis. Pero me llamó poderosamente la atención que el énfasis que el Señor me regalaba, la situación que el Señor trabajó conmigo, está igualita en ambos textos. ¿Sí? Entonces, y como el texto que el Señor me regaló fue este, pues sobre este vamos a estudiar. Pero es bueno hacerle esa aclaración por si de pronto usted ve el texto en 2 de Samuel, entonces usted va a ver, por ejemplo, que en 2 de Samuel, este mismo texto dice, Dios se enojó e incitó a David, ¿cierto? Y aquí lo que dice es, pero Satanás se levantó contra Israel. Entonces hacer esa explicación requiere de teología, ¿cierto? Pero no es el énfasis de hoy, ¿sí? El énfasis de hoy es lo que está igualito, ¿listo? Pero entonces si usted lo lee, le toca, quiero que me entienda eso, ¿sí? No es que se lleven la contraria, no, es una cosa que requiere de más estudio, pero no es el énfasis de hoy, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar a mirar. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Incitar quiere decir persuadir, seducir con engaño, engañar para. ¿Listo? Ok. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ok. Vamos a empezar a analizar. Censen el pueblo para que yo lo sepa. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando uno estudia un poquito la vida de David, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me parece que es el personaje de la Biblia que más se parece a nosotros. Pues es el personaje que yo veo como más parecido a nosotros, más parecido al ser humano normal, al de a pie, al tradicional. Porque cuando uno ve a Abraham, no, pero es que cuando uno ve a Moisés, ¿cierto? José, no, pues, ¿cierto? Jesucristo, no, pues menos. Pablo, no. Entonces de pronto nos quedan como David y Pedro, son como los que yo veo que son como más parecidos como a nosotros. Me encanta cuando el Señor me pone a hablar de David. Listo. Entonces a David se le metió en la cabeza que había que hacer un censo. Y usted y yo, a usted y a mí se nos mete en la cabeza siempre cualquier cosa, ¿no? Voy a ir a mercar, no voy a ir a la iglesia hoy, voy a ir al primer culto, no voy a ir al segundo, no sé, un sinnúmero de cosas, ¿cierto? Voy a ver esta película, no voy a ver esta película. A nosotros se nos meten cosas en la cabeza y son cosas que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? Ok. Pero venimos hablando en las prédicas anteriores, y en la prédica anterior se nos enseñaba ese pedacito. Si todo lo que yo vivo debo llevarlo al temor y a la obediencia a Dios, pues entonces eso que se me mete en la cabeza, tengo que mirarlo y llevarlo al temor y a la obediencia a Dios. Entonces me toca mirar, a Dios le agrada, qué dice la palabra de Dios sobre esto, esto va conforme a lo que estamos hablando en la iglesia, esto va conforme al devocional que hice en la mañana. Ese es el deber ser,
según lo que hemos estado analizando. Cuando a mí se me mete algo en la cabeza, pues lo primero que yo tengo que hacer es, bueno, ¿y eso con Dios cómo va? Ok. Perfecto hasta ahí. ¿Listo? Vamos a mirar el versículo 3. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será, para qué procura mi señor esto que será pecado para Israel? Ok. Mire, hay algo, iglesia, que nosotros tenemos que hacer. Y cuando hablamos de trabajo intenso y de que la vida cristiana requiere de mucho trabajo, es porque eso requiere trabajo. Es decir, nosotros tenemos que mirar qué intención hay en mi corazón con eso que se me metió en la cabeza. Eso que yo voy a hacer, eso que estoy haciendo, la manera como me estoy conduciendo. Yo tengo que mirar qué intención hay en mi corazón. ¿Por qué eso requiere de trabajo? Porque es algo que usted y yo normalmente no hacemos. Nosotros simplemente vivimos. Ya, se me metió a hacer algo en la cabeza y voy y lo hago y ya. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué es importante esto? Enseguida lo vamos a desglosar. Pero mire la pregunta. ¿Para qué procura mi Señor esto? Y en 2 de Samuel, esa pregunta es, ¿por qué se complace en esto mi Señor el Rey? ¿Sí? Es decir, vamos mirando, ¿qué tiene de malo un censo? ¿Sí? Que es el, digamos, el objetivo inicial. ¿Qué tiene de malo un censo? ¿Sí? ¿A quién le hace daño un censo? Decir, y bueno, ¿quiénes viven aquí? 1, 2, 3, ¿quiénes viven aquí? ¿De qué edad tienen? Tal cosa, listo, pam, pam, pam. ¿Cuántos hay? Ah, listo, ¿cuántos son? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos no? ¿Cuántos son? Listo. Normalmente un pecado hiere a alguien, ¿sí? Normalmente un pecado lastima a alguien, ¿sí? Normalmente un pecado va en contra de alguien, ¿cierto? Pero si uno está mirando el censo así como así, pues, ¿a quién está hiriendo el censo? ¿Sí? ¿A quién le hace daño que entren a la casa y lo cuenten? ¿Ok? Muy bien. Pero mire la pregunta. ¿Qué intención hay en el corazón? Si nosotros lográramos llevar todo lo que nosotros vamos a hacer a esa pregunta, ¿qué quiere mi corazón con eso? Créame, nosotros tendríamos mucha luz acerca de nuestra conducta. Nosotros estaríamos más tranquilos con nuestra conducta, porque eso implicaría que yo sé que hay en mi corazón cuando yo digo, voy a ver esa película, voy a ir a mercar ya, voy a ir al primer culto, voy a ir al segundo, vamos a hacer esto de almuerzo, vamos a hacer este negocio, voy a comprar aquello, no voy a hacer esto. Nuestra vida sería mucho más fácil. Y ya enseguida vamos a mirar por qué se lo estoy diciendo. ¿Listo? Ok. Eso requiere trabajo pesado. ¿Sí? Mire y verá cómo se va complicando la cosa. Versículo 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Esto estará limpio, vivo, ¿no? Bueno, que el Señor nos bendiga. Ok. Entonces, mire y verá. Versículo 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo de David. Iglesia, aquí es donde la cosa se empieza a complicar. Mire, Joab lo que vino a hacer fue a advertirle a David que eso no era correcto. Pero David se pasó la advertencia por la faja, se durmió. ¿Sí? David no hizo caso de la advertencia, hizo caso omiso. Le entró por aquí y le salió por acá.
¿Sí? Iglesia, mire, cuando yo me salto, cuando yo oprimo, cuando yo escondo, cuando yo resisto la advertencia de Dios, recuerde que también lo estuvimos estudiando, lo que se está levantando en mí es soberbia. ¿Sí? Eso es lo que se levanta en mí, una soberbia que hace consecuente la rebeldía. Cuando yo empiezo con a mí me parece, yo creo, ¿sí? Y recuerde cómo fue que se tentó a Eva. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí sí a Eva le pareció muy hermoso el árbol que antes no había ni siquiera mirado. Entonces el problema no es el censo, ¿sí? El problema no es el censo. El problema fue que vino la advertencia de Dios y David la ignoró, ¿sí? Bueno, entonces si fuéramos a estudiar la cuestión por el lado del pecado, pues entonces el pecado de la soberbia de David. Claro, porque recuerde por allá en el versículo 2, e informadme el número de ellos para que yo lo sepa. ¿Listo? Pero a mí no me interesa hoy mirar el pecado de la soberbia por ese lado, sino mirar el pecado de la soberbia es porque nos están diciendo, yo tengo que llevar toda mi conducta al temor y a la obediencia a Dios. Eso requiere trabajo, pero a mí no me gusta. Yo no tengo tiempo para estar orando, para estar hablando con Dios, para estar mirando, para estar... No, yo no tengo tiempo para todo ese trabajo. Entonces yo me estoy saltando la orden, yo me estoy saltando la advertencia, porque ya me están diciendo que eso lo debo hacer. Ahora bien, yo le hago una pregunta, no me la responda, pero es la pregunta que yo creo, yo pienso que Dios nos hace a toda hora. ¿Usted está llevando su conducta al temor y a la obediencia a Dios? ¿Sí? Es decir, cuando estoy en dificultad, yo estoy llevando mi conducta. Estoy en una quiebra económica, no me están saliendo las cosas bien. ¿Estoy llevando mi conducta al temor y a la obediencia a Dios? Tengo un hijo rebelde, no quiere hacer caso. ¿Estoy llevando mi conducta? ¿Sí? Estoy enfermo, me está afectando mucho la salud últimamente. ¿Estoy llevando mi conducta a la obediencia y al temor a Dios? Me están saliendo las cosas bien, voy volando. ¿Estoy llevando mi conducta al temor y a la obediencia a Dios? Estoy teniendo problemas matrimoniales, estoy peleando con mi esposa a toda hora. ¿Estoy llevando mi conducta al temor y a la obediencia a Dios? ¿Estoy buscando cuál es la intención de mi corazón? Entonces ahí, cuando uno quiere vivir así, entonces la pregunta es, ¿estoy actuando por cuenta mía o estoy actuando de acuerdo a lo que Dios me dice? Porque pasa una cosa bien especial, iglesia. Mire, Dios me advierte. Dios nos advierte siempre, siempre. ¿Cómo nos advierte Dios? Véalo aquí. La primera situación donde Él nos advierte es con la palabra, ¿cierto? Ahora, Dios nos advierte con las circunstancias que nos rodean. Dios nos está hablando. Joab era el comandante del ejército, ¿sí? La mano derecha de David. Y era una persona que en ese momento estaba siendo usada por Dios para decirle, Señor, ¿para qué está haciendo eso? Señor, ¿qué intención hay en su corazón con eso? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar atentos a cómo Dios se está moviendo a nuestro alrededor y qué nos está queriendo decir. Pero eso requiere trabajo. Y trabajo intenso. ¿Sí? Porque yo salgo más fácil. ¿Cómo salgo más fácil? Yo simplemente vivo mi vida y ya trato de solucionar los problemas y listo.
y asunto arreglado. Ok. Entonces recuerde, Dios nos advierte siempre. Ahora bien, usted y yo como cristianos tenemos que tener algo claro. Nosotros andamos con el Espíritu de Dios. Amén. Él mora en nuestros corazones. Amén. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces yo no puedo vivir como cualquier parroquiano. Yo tengo que respetar que el Espíritu Santo mora en mí, porque Él quiso, porque yo no hice nada para ganarme eso. Él quiso que yo viviera con el Espíritu Santo. Él quiso morar en mí. Yo tengo que respetar eso. Entonces yo no puedo andar viviendo mi vida como así, ya, y soluciono aquí, y cojo aquí, y llevo allá, y pago allí, y no sé qué, y me tomo esta pastilla, y voy donde el médico, y voy, y castigo a mi hijo, y regaño. Venga, yo tengo que respetar el Espíritu que mora en mí, y yo tengo que conocer la intención de mi corazón, porque Dios siempre me está advirtiendo, y también lo hemos hablado. O cuando hemos logrado salir de alguna crisis, porque todos aquí hemos logrado salir de alguna crisis, no caímos en cuenta que Dios nos había advertido. Dios nos había dicho. Dios nos había dicho de una y de mil maneras. Pero como no hicimos caso, hicimos la de David, hicimos caso omiso. ¿Sí? Recuerde cómo dice la palabra. Mas la orden del rey pudo más. En 2 de Samuel dice, la voz del rey prevaleció. Es decir, yo me impuse. ¿Sí? David decidió que el censo era bueno. Él decidió entre el bien y el mal. Él decidió que el censo era bueno. Yo muchas veces he decidido en mi vida que esto se hace así, que esto es bueno, que esto va por allá, que esto va por allá, que tal cosa. Y me he pasado la advertencia de Dios por la faja, porque hay veces que ni siquiera la veo. Hay veces que ni siquiera me doy cuenta. Estoy tan desconectado de Dios que no me doy cuenta que me lo está advirtiendo. Y cuando ya lo superamos, que ya estamos más cerca de Dios, el Señor nos hace caer en cuenta. ¿Te acordás? Hace tantos años que te dije que. ¿Te acordás que te dije que? ¿Te acordás que te dije haga esto? ¿Te acordás? ¿Cierto? Ok, muy bien. Entonces, tengamos en cuenta eso claro. El Señor nos está advirtiendo a toda hora. ¿Sí? ¿Y Joab qué fue lo que hizo? Señor, ¿cuál es la intención de su corazón? ¿Y qué hizo David? No, yo sé lo que hago. ¿Sí o no? Ok. Versículos 5 y 6. 5 y 6. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Es decir, ya. Lo que yo decidí hacer, ya lo hice. Ya. ¿Sí? Yo decidí que era bueno ir a mercar hoy a esta hora, ya. Yo decidí decirle a mi esposa esto y esto y esto, ya. Yo decidí no hacer caso, ya. Lo que pasó, pasó. ¿Listo? Versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Ahora bien, ¿y qué velas tenía en el entierro Israel? ¿Sí? Desagradó al Señor. En realidad, ¿qué desagradó al Señor? Hacer el censo. ¿Sí? Al Señor no le desagradó que hicieran el censo. Al Señor le desagradó que el que tomó la decisión de hacer el censo fue David. ¿Sí? Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. La acción que yo estoy realizando, la manera como yo estoy viviendo mi vida, la manera como yo estoy manejando mi economía, la manera como estoy manejando mi salud, cómo me cuido, la manera como estoy haciendo mis cosas, ¿agrada a Dios? ¿Dios está de acuerdo? ¿A Dios le parece que así es? Mi manera como respondo, la manera como actúo, la manera como escucho, la manera como hago mi devocional,
¿eso le agrada a Dios? ¿Hay una buena intención en mi corazón? Mire, iglesia, ¿cuál es el problema? Que usted y yo, por andar viviendo la vida, no sacamos el tiempo para trabajar en eso y venimos de totazo en totazo, y así no es. Y así no es. Mire, toda acción que yo no lleve al temor y a la obediencia a Dios trae consecuencias negativas. ¿Sí? Como dice acá. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Es decir, algo no le agradó a Dios. La consecuencia, ¿cuál es? Herir a Israel. ¿Sí? Usted y yo cometemos un grave error. Y es que usted y yo creemos que haciendo cosas que ni siquiera sabemos si agradan a Dios o no, estamos esperando consecuencias positivas. Usted y yo tenemos que ser más conscientes que yo puedo vivir mi vida más tranquilo si yo llevo mi conducta a la obediencia y al temor a Dios. Entonces yo ahí sí puedo esperar consecuencias positivas. Pero nosotros somos muy charros, ¿sí? Porque nosotros vivimos por nuestra cuenta, ignoramos lo que Dios opina de nuestra conducta, pero sí queremos las consecuencias positivas. Voy a poner unos ejemplos claritos. Mire, yo no le hablo suave a mi esposa, ¿cierto? Yo le hablo más bien como durito, y después salgo a preguntar, ¿y ella por qué está enojada conmigo? ¿Y por qué se enojó? ¿Y por qué se fue a conseguir otro? ¿Y por qué me dejó? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué la peleadera? Yo no le obedezco al pastor. Y después, ¿y por qué estoy tan mal? ¿Por qué no me paro de una? ¿Por qué de una y después de la otra? ¿Por qué no me paro de esta? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué tal y tal cosa? Esta la vivo yo a toda hora. Yo no estudio, no presto atención en clase. Y después llega el final de periodo. ¿Y por qué perdí, profesor? ¿Y yo por qué perdí? No estudio, no preparo. No. Yo no diezmo, no hago presupuesto. Vivo ahí como sea, como pueda. ¿Sí? Vivo de deuda en deuda. ¿Y por qué me está yendo mal? ¿Por qué no me rinde la plata? Vea la vida como está de cara. Iglesia, nosotros somos bastante ingenuos, esperando consecuencias positivas, cuando ni siquiera hemos llevado nuestra conducta al temor y a la obediencia a Dios, cuando no conocemos ni siquiera la intención de nuestro corazón al hacer algo. A David fue el único que le pareció bueno hacer el censo. Consecuencia, hirió a Israel. Entonces ya después usted lo lee por allá, se murieron 70,000, etcétera, etcétera. En segunda de Samuel habla de menos gente. La pregunta es, ¿y entonces por qué metió a Israel? Esa es una cuestión teológica que les dije yo al comienzo. Eso requiere de otro estudio y de otro análisis. Pero en el momento lo que nos interesa es esto, ¿cierto? Ok. Muy bien. Ahora vamos al versículo 8. Entonces, hasta aquí usted y yo actuamos en nuestra vida normal como David. A usted, a mí se nos meten cosas en la cabeza. Usted y yo de pronto no sacamos el tiempo ni trabajamos para saber si eso le agrada a Dios, cuál es la intención de nuestro corazón. Usted y yo simplemente lo vivimos y entonces vienen consecuencias negativas a nuestra vida. Entonces usted y yo ahí miramos a ver cómo las solucionamos, cómo las vamos solventando, etcétera, etcétera. Ok. Pero aquí David sí tiene un comportamiento antinatural. Y es donde yo me quiero enfocar, iglesia. Recuerde, el yo que vale la pena. Y si de trabajar se trata, créame, esto requiere de un trabajo intenso de parte suya y mía. Porque la vida cristiana es sin fatiga, pero sin descanso. Y hay un yo
que vale la pena. Y es el que enseña David acá. Vamos a mirarlo. Mire cómo dice el versículo 8. Entonces, ¿sí? Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Qué? Entonces, ya no indagamos, ya no miramos si hicimos la voluntad de Dios, ya no supimos si estoy actuando por mi cuenta o bajo la voluntad de Dios, bajo la obediencia de Dios. Ya la embarré, ya pasó lo que pasó, ya hicimos, listo. Ok, muy bien. Pero David aquí la saca del estadio, iglesia. Mire, he pecado, quita la iniquidad de tu siervo, he hecho locamente. En 2 de Samuel dice eso igual: he pecado gravemente, quita el pecado de tu siervo, he hecho muy neciamente. ¿Listo? Ok. La naturaleza humana, recuerde que nosotros no actuamos así ante el pecado. Génesis capítulo 3 versículo 8. Se escondieron de la presencia de Jehová. Y a mí me llamó poderosamente la atención algo aquí. Entonces dijo David a Dios. Es decir, David está tan en la jugada que se da cuenta que a Dios le desagrada, que hiere a Israel, e inmediatamente David actúa. Es antinatural. La naturaleza nuestra es: nos escondimos, Señor, porque teníamos miedo. No, 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 escóndase, tápese, 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 que ya nos pillaron que estábamos desnudos. La naturaleza suya y mía ante el pecado es escondernos. Es lo primero que nosotros hacemos, escondernos, ¿sí? Y a eso le agregamos ya lo otro: nos escondemos, entonces nos enojamos y ya después entonces nos alejamos de la iglesia, no le volvamos a hablar al pastor, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, mire, mi esposa, no sé qué, y más bien nos alejamos, nos apartamos del pecado, nos apartamos del error, mejor dicho. Y entre más pecado reconocemos nosotros para nosotros mismos, más nos alejamos de Dios. Más nos alejamos de Dios. En cambio, mire David. Entonces dijo David a Dios. Es decir, David está ahí, al pie del cañón. David está en relación con Dios. David está ahí de frente con Dios. Sí, Señor, aquí estoy. Pequé. David no se escondió cuando escuchó la voz de Jehová. No. David ve que el Señor no le agradó y que hirió a Israel. Y David está ahí, hablando con Dios. Porque ese decir no es el mismo decir cuando dice Dios, ¿sí? Que nos han enseñado tanto. El mismo decir de es una orden. No, este decir es de mencionar, de afirmar. Ahora, ¿qué dijo y qué afirmó? He pecado. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasó en Génesis? Capítulo 3, versículo 10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, David habla con Dios, David no se esconde, pero David tampoco se justifica. Y esa es otra que nosotros tenemos que trabajar mucho, iglesia. Porque nosotros todo lo justificamos. ¿Sí? ¿Por qué llegaste tarde? No, es que ya llegué tarde. Listo, perdóname. Ve, porque me quedaste de pagar la platica ayer, ¿por qué no me la has pagado? No, porque es que mira, que es que no, ya no pagaste, eso es mala paga, paga. Ya, reconoce. ¿Sí? No, es que me hiciste sentir mal. No, yo, porque yo no hablé. No, es que no.
No me hiciste sentir mal, ya. Pues me hiciste sentir mal, ya. Nosotros somos dados a la justificación. ¿Listo? Ahora vamos a analizar el yo que vale la pena. Mire, ¿he pecado gravemente quién? Yo. Clase de lengua castellana. Sujeto tácito. El sujeto tácito dice de aquel que no está en la oración, pero que hace referencia a la persona que hace la acción. ¿Sí? La frase debería decir: yo he pecado gravemente. ¿Te ruego quién? Yo. Yo soy el que estoy ahí rogando. ¿Sí? Que quites la iniquidad de tu siervo, o sea, que quites la iniquidad de yo. ¿Sí? Porque he hecho locamente. ¿Quién? Yo. Es decir, David no se esconde, David no se justifica, y David asume su responsabilidad. Ese es el yo que vale la pena y que va en contra de nuestra naturaleza humana. Cuando a uno le dicen, David tiene un corazón conforme al de Dios, y uno estudia la vida de David, uno dice, pero ¿de dónde este man, por Dios bendito? ¿Sí? Claro, David tiene un corazón conforme al de Dios porque él asume la responsabilidad. ¿Sí? En Génesis 3:12, ¿cómo dice? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eva, la serpiente me engañó. Esa es nuestra naturaleza humana. Hay una discusión matrimonial. Ah, no, es que mi esposa, no, es que mire que esto, lo de aquí, lo de allá, es que ella siempre, y usted va y le pregunta a ella, ah, no, es que él siempre, es que nunca me mima, siempre me dice, bueno, y entonces tu hijo, ¿por qué está tan rebelde? Que no, es que ese muchacho es muy desobediente, ese muchacho no, y todo lo que yo me he matado y todo lo que yo le he enseñado. Estos días me tocó vivir eso en el colegio, me tocó vivir un viernes 13, porque estuvo bastante pesada la cosa a nivel espiritual. Me tocó orar por una niña, bueno, en fin, eso se levantaron bastantes cosas espirituales, pero me tocó escuchar a una mamá diciendo eso, y yo tenía pues obviamente este estudio en la cabeza, y tanto que afortunadamente pude hablar con la mamá y hacerle ver que ahí había una cosa escondida en su corazón, pero me llamaba la atención eso, es decir, yo tengo un problema con mi hijo y la culpa es de mi hijo. Yo tengo un problema con mi esposa y la culpa es de mi esposa. Yo tengo un problema en mi empresa y la culpa es de mi empleado. Yo tengo un problema en mi trabajo y la culpa es de mi jefe. Yo tengo un problema en la iglesia y la culpa es del pastor. Yo tengo un problema con un hermano y la culpa es de mi hermano. Yo le debo una plata a mi hermana y no se la he pagado, la culpa es de ella que me cobra mucho. La culpa es de que no sé qué, la culpa es de nosotros parecemos Zeus. No sé si ustedes ya han visto algún capítulo de esos de mitología, donde Zeus es le lanza rayos a todo el mundo. Así somos nosotros cuando nos justificamos, cuando nos queremos esconder, cuando nos queremos escudar de nuestra responsabilidad. Y ese es el yo que no vale la pena, porque es el que se pone ahí y nos aleja de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, nuestra conducta natural es: yo no tengo la culpa, yo no tengo nada que ver, yo no sé nada, soy turista. Pero Dios hace la pregunta exacta. Dios hace la pregunta exacta siempre. Recuerde que Dios siempre nos advierte. Mire cómo hace la pregunta en Génesis 3:11. Antes de que Adán le responda, como ya vimos, él hace la pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? ¿Sí? A mí me
faltaba eso. Porque es que a David no hay que hacerle la pregunta. David vio que eso no agradó a Dios y que hirió a Israel. Entonces mire cómo dice, entonces, es decir, como consecuencia de eso, David le dijo a Dios. Es decir, a David ni siquiera hay que hacerle la pregunta. Y en cambio a usted y a mí, Dios nos hace la pregunta y nosotros le echamos la culpa al otro. Es decir, yo estoy mal económicamente por la situación, por el presidente, por no sé qué, por la guerra de Rusia y Ucrania, pero nunca estoy mal económicamente porque soy mal administrador. Nunca estoy mal económicamente porque no he hecho caso. Nunca estoy mal económicamente porque no hago devocional. Nunca estoy mal económicamente porque no estoy obedeciendo lo que me dicen en la iglesia. Nunca estoy mal económicamente porque no hago presupuesto. Nunca estoy mal económicamente porque soy un derrochador. Nunca estoy mal económicamente porque nunca escucho a mi esposa que me dice, no gaste eso, espere, deténgalo un momentito. No, estoy mal económicamente por esto. Estoy recurrentemente en una enfermedad porque es que no, yo no sé qué cura maté, yo no sé qué estoy pagando. Ah, pero y estás comiendo mucha grasa. Ah, no, pues es que entonces ¿qué como? ¿Estás haciendo ejercicio? No, qué pereza. O sea, estás enfermo es porque por culpa de otro. O sea, siempre nosotros le echamos la culpa a todo lo demás. En cambio, David aquí ni siquiera le tuvieron que hacer la pregunta. Y tan es así David que cuando usted recuerda con Betsabé, Natán viene y le cuenta una historia. Ve, imagínate que hay un señor con una vaquita que no sé qué, ¿y vos qué opinás? No, muerte. Ah, pues ese eres tú. Ay, ¿cómo así? De una. O sea, David vive en tanta relación con Dios que David se da cuenta que le embarró. E inmediatamente él asume la responsabilidad. Es decir, no se esconde, no se justifica y asume la responsabilidad. Ese es el principio que me enseñó este libro. En estos días en Caballeros, hablando allí nosotros los caballeros, nos dábamos cuenta de eso. ¿Sí? Hay algo en lo que yo no estoy asumiendo mi responsabilidad. Hay algo en lo que yo me estoy justificando. Hay algo de lo que yo me estoy escondiendo. David nos muestra el yo que vale la pena. Acá estoy. Perdóname, la embarré. Y mire, iglesia, nosotros somos tan así que hay veces que estamos en la Santa Cena y hay personas que no toman la cena porque están mal, porque están de pronto con un pecado, porque vinieron con rabia a la iglesia. Y yo digo, ay Señor, qué bueno sería poder acercarme a esa persona y decirle, tome la cena, pero no de cualquier manera, que precisamente es el texto que se usa, no de cualquier manera. No, pero aproveche. Es que esa es la oportunidad para decirle al Señor, aquí estoy. La embarré, pero vuelvo a creer en ti y vuelvo y arranco, porque Dios nos da esa posibilidad de volver a iniciar. Y usted y yo muchas veces con el pecado encima, ¿qué horas son? ¿Cuál gallina? Y entonces usted, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ay, no me vas a hablar de la iglesia, no me vas a hablar de Dios. Ay, no, qué pereza, ay, no. Ve y entonces ve y por qué. No. Vemos al que le debemos. Ay, que pase por el otro. Y así exacticos somos con Dios. Dios tratando de que nos acerquemos a reconocer nuestro pecado y nosotros, no, pero es que mire, es que qué más tarde. Y nos la pasamos en esa discusión, en esa pelea. Y este es el principio que debemos aplicar en cada situación que nos pase a nosotros. Es decir, ¿cuál es la intención de mi corazón? Debo tener en cuenta que Dios nos advierte.
Y el yo que vale la pena es el yo que se presenta como culpable. O si no, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo se presentó como el yo que vale la pena. Yo asumo la responsabilidad por tu pueblo. Yo muero. ¿Sí? Y él también lo pensó. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Es decir, listo, yo asumo, no hay problema. Y usted y yo le tenemos miedo a asumir nuestra responsabilidad. Iglesia, el yo que se vanagloria, el yo que se esconde, el yo que se justifica, el yo que no asume la responsabilidad, es el yo que tenemos que derrotar. Ese es el yo que hay que vencer. El yo que vale la pena es el que está en diálogo con Dios, se presenta delante de Dios, le pide perdón y luego recibe las misericordias de Dios. Tan claro lo tiene David que cuando hablan del castigo, no sé qué, y en fin, entonces le dan 3 cosas a escoger a David, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mire cómo dice David. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, para que no caiga en manos de hombres. Y ahí envió una peste y mató 70,000. Pero David maneja una relación tan estrecha con Dios que él sabe que es mejor estar humillado delante de Dios con todo lo que Dios le pueda hacer, porque recuerde lo que decíamos también en la prédica pasada: al final lo que se fatiga es la carne, al final lo que va a sufrir es la carne. Entonces eso es lo de menos. David sabe: yo prefiero estar aquí de cuenta de Dios dándome duro, que por allá llevando el arrume. En cambio nosotros, cuando estamos en pecado, nos alejamos de Dios porque nos da miedo y nos vamos para acá a llevar del arrume, para después estar preguntando: ay, ¿por qué me está yendo tan mal? Ay, ¿por qué estoy así? Ay, ¿por qué mi matrimonio va así? ¿Y por qué estos hijos así? ¿Y por qué y mi vida no vale? Bla, 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 bla. Y es porque hicimos lo contrario a David. Nos escondimos, nos justificamos y no asumimos nuestra responsabilidad. Ahí es donde toda la iglesia dice: amén, hermano. Iglesia, amén. Porque eso es lo que requiere trabajo duro. Usted y yo tenemos que trabajar muy duro para hacer lo que hace David: estar en relación con Dios, de manera que yo pueda ver la advertencia de Dios, de manera que si de pronto no la veo, corrija la situación rapidito. ¿Para qué? Pero recuerde que esa acción en la que yo no lleve las cosas al temor y a la obediencia a Dios traen consecuencias que no puedo evitar. Y nosotros somos tan miedosos que hasta las consecuencias las queremos evitar. Y le damos vuelta a la cosa y Dios la deja ahí hasta que usted y yo la enfrentemos. Y nos toca enfrentar la consecuencia. Amén. Yo le quiero invitar, iglesia, a que oremos. Y oremos cómo o por qué o qué vamos a hacer. Yo pienso que es importante que miremos la sutileza del pecado. ¿Cuál fue el pecado de David? ¿Hacer el censo? No. El pecado de David fue tomar la decisión él de que el censo era bueno, prevalecer su voz por encima de la advertencia de Dios. Ese es el pecado que usted y yo tenemos que enfrentar. Nuestra soberbia en las cosas normalitas, en las cosas de nuestra vida diaria.
Entonces usted y yo tenemos que rendirnos delante de Dios y decirle: Señor, aquí estamos, frente a ti, diciéndote: Señor, nos rendimos, porque definitivamente somos tercos. Y Señor, tú nos estás hablando, porque mire, cada uno de nosotros sabe lo que Dios le está diciendo. Cada uno de nosotros sabe la advertencia que Dios nos está haciendo sobre nuestra vida. Y cada uno de nosotros sabe cómo se la está pasando por la faja. Pero este es un muy buen tiempo para poderle decir al Señor: Señor, aquí estoy. Como David. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente. Quita la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Y esta es una muy buena oportunidad para que usted y yo hablemos con Dios y le digamos: aquí estoy, Señor, entendiendo que tú eres muy bueno para mí, entendiendo que no tienes sino bendiciones para mí, y soy yo el que he fallado. Señor, no me escondo. Señor, no me justifico. Señor, asumo mi responsabilidad. Perdóname. Perdóname, Señor. Y hable con Él. Ya enseguida le ponemos volumen a una canción para que usted pueda hablar, si le da miedo hablar en voz alta. Pero hable con Dios y dígale, pídale perdón, porque usted y yo estamos actuando en soberbia. Soberbia de la cual, porque usted y yo estamos viviendo nuestra vida sin tener en cuenta a Dios, para después quejarnos y ahí sí tenerlo en cuenta. Cuando necesitamos la ayuda, ahí sí lo tenemos en cuenta. Y ese no es el orden correcto. A David no hubo que hacerle la pregunta. David se dio cuenta que la había embarrado.